Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 11:16. Compartimos pantalla. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Este programa pretende ser un granito de arena para las iglesias cristianas en el conocimiento de la palabra de Dios, de la exégesis correcta de la Sagrada Escritura. Hemos grabado muchos programas de gramática griega para ayudarnos en la posibilidad de análisis lingüísticos de la Sagrada Escritura como método teológico para conocer la palabra de Dios. Hemos grabado análisis gramaticales y muchos otros programas. No borramos programas del canal de YouTube. Sin embargo, nosotros estamos editando constantemente los videos y ese orden, esos programas prioritarios que grabamos y que hemos editado, aparecen ya ordenados en una página gratuita de internet. Casa de oración danielflores.es.tl, que aparece en la parte inferior de su pantalla, color naranja. O puedes ir a la parte de información de los programas de canal en la parte inferior de cada uno de los videos, conforme lo indica la flecha naranja, y ahí aparecen los enlaces y con un clic usted ingresa a esas páginas gratuitas. O bien puede escribir mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en YouTube, y ahí aparecerán esas páginas. ¿Quieres ayudar con este ministerio? Pues suscríbase a este canal, dale like y comparte este video en tus redes sociales. Eso hará que nos ubiquemos en mejores posiciones y podamos llegar a mayor cantidad de personas. Los objetivos de este programa son tres. El primero, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Para eso haremos una traducción literal del Nuevo Testamento. Luego haremos una visita a los códices sinaítico y vaticano. Nos basamos en los estudios realizados por Nestle y Alan y su aparato crítico para cerciorarnos de que estamos visitando los manuscritos más antiguos que tenemos. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica interpretativa. Para eso iremos a los comentarios valiosos de la Reina Valera 1995, la Biblia Jerusalén 1976, o hay varias versiones muy interesantes que nos transmiten estudios muy actualizados del texto bíblico. Igualmente acudiremos a Robertson y a un estudio muy interesante de Roberto Hanna. En tercer lugar, la parte teológica, ¿qué me dice el texto bíblico? Para eso no nos saldremos de la esencia del Evangelio: la fe, la esperanza y el amor. El texto bíblico de hoy, Mateo 11:16. Vamos a poner esto por acá para que no tape el versículo correspondiente. Tenemos entonces el texto de Mateo 11:16 que dice literalmente así: mas con qué palabra comparare a la generación esta. Comparable es la generación esta con criaturas sentándose en las ágoras, quienes proconvocando a las criaturas otras, y obviamente sigue. Pero hoy nos vamos a dedicar solamente a este versículo. ¿Con qué palabra voy a comparar esta generación? Recuerde que Jesús está hablando de Juan el Bautista, y eso es lo que genera la conversación esta. ¿Con qué voy a comparar una generación que ha rechazado a Juan el Bautista como profeta,
que me ha rechazado a mí como Mesías. ¿A qué se parece esta generación? Y es un juicio, digámoslo así, que lo vemos todavía en nuestros tiempos. Nuestras generaciones, igual que en el tiempo de Jesús, están alejadas del Señor, están alejadas de Dios. Hay personas buenas, hay iglesias, hay grupos religiosos que predican la palabra de Dios, que predican a Cristo, que nos llevan a ser mejores. Hay experiencias espirituales muy importantes, pero ¿qué hace la sociedad? La sociedad rechaza, la sociedad rechaza la bendición de Dios. Es algo parecido. Cuando nosotros decimos, ¿qué mundo estamos viviendo hoy? ¿Qué sociedad más violenta? ¿Qué sociedad más alejada de Dios? Bueno, el alejado de Dios es la causa de que tengamos esta sociedad. Cuando las personas se vuelven a Dios, cuando las personas siguen a Jesucristo, creen en la palabra, lo primero que las personas hacen es cambiar. Comenzamos a cambiar, comenzamos a perdonar, comenzamos a hacer un mundo mejor. Eso es la generación cristiana. Por eso Jesús dice, ¿con qué voy a comparar esta generación? Y entonces va a hacer una comparación con un caso que ocurre en su tiempo, y es la de que los niños van a los mercados y van a jugar, y algo parece, hasta aquí queda, ¿verdad? Porque la otra parte está en el otro versículo. Por eso dice, comparable es la generación esta con criaturas sentándose en las ágoras, quienes proconvocando, es decir, llamando a otros niños, a otras criaturas para que se integren, y ya ahí queda. Entonces, es una comparación, ¿verdad? Que Jesús va a hacer en este caso. No hay más que hablar, más que decir que es un verso hermoso para poder hablar de la sociedad con sus consecuencias de vivir lejos del Señor. Reina Valera 1995 va a traducir, pero ¿a qué compararé esta generación? Semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros. ¿Qué le gritan? Lo veremos en el otro versículo. Jerusalén 1976. Pero ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo, hacer ver que la palabra pedís, que en este caso viene de paideo, significa niño o muchacho, ¿verdad? Eso sí, que nos quede clarito. Vamos a ir inmediatamente al interlineal. Bueno, los textos paralelos, Lucas 7, 31, 32, que son los textos paralelos de este versículo. Vamos a activar la pluma y a comenzar con este recorrido interesante. Tini, con qué, tiene un antecedente y ese con qué se refiere a con qué palabra. ¿Con qué palabra? Porque tiene un antecedente, ya veremos más adelante. Muy parecido a Lucas 7:31, que es el texto paralelo. ¿Con qué palabra? ¿Verdad? Igual que Lucas. De es pospositivo, es una conjunción, ¿verdad? Y un es otra conjunción pospositiva. Los dos son pospositivos. En Lucas es por eso. ¿Con qué palabra? En Mateo es más con qué palabra. Es interesante, ¿verdad? No son sinónimos el de y el un. Pero es interesante que no es un texto copiado literalmente del otro texto. Nos entra la duda de si realmente Mateo conocía a Lucas y si Lucas conocía a Mateo. Es decir, ¿qué pasó? Porque sí, evidentemente los dos vienen de un antepasado común, de un libro común, de un escrito común,
por el parecido, pero también puede venir de un relato oral parecido. En el relato oral es posible que cambiemos ciertas palabras y que hayan algunos textos que se hayan mantenido, ya sea por canción, por poesía o sencillamente como un relato normal, pero sí hay un alejamiento y un acercamiento de la parte escrita. Eh, Luego viene omioso, comparare, omioso, que ambos lo comparten, comparare. Y luego viene tin, genean, taftin. Y aquí ese genean cambia con el geneastis, geneas, taftis. Cambia el caso, ¿verdad? Como usted lo puede estar viendo, pasa de acusativo a genitivo. Y todo, ¿verdad? Toda la oración en sí. Tin genian taftin, tis genias taftin. De la generación esta y Mateo a la generación esta. En el caso de Lucas agrega tus anthropos, a los hombres de esta generación. Ese a los hombres obviamente está omitido, pero con qué compararé a los hombres de esta generación. Es un texto que totalmente es válido. ¿Existía o no existía? No lo sabemos. No lo sabemos. Según la lógica de los exégetas, pues el más antiguo es Mateo, porque es el que tiene la versión más corta, es decir, no tiene un agregado. Aquí tiene un agregado, lo que indicaría que es agregado para corregir una expresión anterior. Tis es decir, a la generación esta. ¿Y con qué son comparables? Agrega Lucas, ¿verdad? Vamos a ir viendo la otra parte. Y entonces viene omia estin pedis. Comparable es con criaturas. Catimenis en tes agores. Sentándose en las ágoras. Y luego viene Lucas y dice omí, y comparable, cambia el caso, comparables, y sin cambia el verbo, estin es, mientras que Lucas dice comparables son, se mantiene el sustantivo con criaturas, que es aparentemente la esencia del texto, exactamente igual. Quiere decir que eso daría a pensar en un texto oral que ambos pusieron y que se conocía mucho en las iglesias. Y luego viene catimenis, vamos a ver si sigue un tercero, porque sí. Catimenis, sentándose, y en Lucas también habla de sentándose, nada más que lo escribe en otro lugar. Es decir, el texto no está totalmente ordenado. Es una clara evidencia de que los textos fueron recibidos de una expresión oral. Sin embargo, ¿por qué los dos? ¿Verdad? Entonces, pudieron haber sido recibidos o retocados, no lo sabemos. Entes agores, y aquí viene tis a las criaturas, ¿verdad? A las criaturas, son comparables con criaturas. Y luego viene tis, viene omitido el sustantivo, es decir, otra vez se repite a las criaturas, que podría ser una que no viene, digamos, omitido o agregado. Y luego viene en agorá, en agorá. Y aquí viene en agores y viene omitido tes, ¿verdad? Que viene omitido acá. Aquí nada más viene en agores, en agorá, ¿verdad? Eso sí viene junto, esto con esto y esto con esto, para que usted vea cuál es el que viene omitido en Lucas. Entonces aquí el más largo es Mateo y el más corto es Lucas. Se invierte, lo que nos indica que está difícil saber cuál es
el más viejo y el más nuevo. Sin embargo, el cambio de palabras, el cambio de redacción, sí es interesante. Termina con a, quienes, ¿verdad? Profonunta, proconvocando. Aquí viene otro verbo, prosfonusin, proconvocando, también se va a hacer igual, ¿verdad? Tis eteris, y viene omitido criatura, a las criaturas. Y aquí viene proconvocando unas a otras. Entonces aquí que se llama, según Lucas, según Mateo, se llama a otras criaturas. Y aquí se llaman unas a otras. Ese es el texto que tenemos para que usted comience a buscar conclusiones. La hermenéutica de Reina Valera, es decir, que no hacen a su tiempo lo que deberían hacer. La imagen es de unos niños que juegan a las bodas y a los funerales, pero que no logran ponerse de acuerdo entre sí. Ya la Reina Valera está interpretando el versículo 16 y el 17. Jerusalén no dice nada. Robertson dice niños sentados en las plazas, ¿verdad? Niños sentados, criaturas sentadas. El pedís, catimenis, en tes agores. Esto es lo que va a comentar Robertson. Esta parábola de los niños que juegan en el mercado se da también en Lucas 7:31 siguiente, ya lo vimos. No había participado Jesús como niño en Nazaret, una pregunta, ¿verdad? En juegos con los niños. Lo cierto es que los habría contemplado en muchas ocasiones desde entonces. El interés de Cristo en los niños era profundo. Él ha creado el moderno mundo de los niños. Pasemos esto en la parte superior. Ellos no jugarían a bodas o entierros con mal talante. Estas metáforas en los evangelios son vívidas para los que tienen ojos para ver. El ágora o agorá era originalmente la congregación. Luego pasó a designar un foro o la plaza pública donde la gente se reunía para comerciar o para hablar, como en Atenas. Son nuestros famosos parques actualmente en muchas ciudades actuales. Lo mismo sucedía en el Foro de Roma. Los bazares orientales en la actualidad se montan en las calles, no en las plazas públicas. Incluso en la actualidad, con automóviles y todo, los niños juegan en las calles. Roberto Hanna, en los estudios que rescata, el futuro deliberativo omioso, ¿verdad? Eso es un futuro, ¿verdad?, con que comparare. Él lo dice, es un futuro deliberativo, significa con qué he de comparar, ¿verdad? ¿Con qué he de comparar? Ya lo veremos gramaticalmente. Vamos a poner esto por acá y ahí lo vamos a ir cambiando. Vamos a ver. Dice el códice sinaítico, vamos a verlo. Tini, aquí está Tini. De omioso, tingenean, taftin, aquí está la rayita de la ni omitida, omía, estin, pedís, pedí, is, catimenis o casimenis, también está correcto. No es que también, es que es en griego moderno, así es. En tes agores, tes. Y aquí alguien corrigió encima porque escribieron solo el te. Significa que la persona que está copiando el griego, el del siglo IV, del sinaítico, no es muy experto en griego. Y alguien le corrigió, seguro a futuro. Agores, y aquí hay otro error, ¿verdad? Solo la epsilon y no escribe alfa y iota, que es como se escribe, ¿verdad? Entonces son los errorcillos que tiene este autor.
y que indica que le están dictando. Le indica que le están dictando y está escribiendo como se pronuncia y no como se escribe. A pros fonunta. Fonunta, esa sí se la conocía. Tis eteris. Esa sí se la conocía también. Vamos ahora al Vaticano. Tini de omioso. Omioso. Tingenean. Taftin. Omia. Estin. Pedis. Catimenis. Entes agores. A prosfonunta tis eteris. Muy bien. Sí, es más antiguo el Códice Vaticano que el Sinaítico. Si sacamos una lógica, no lo tomen como algo totalmente científico y demostrado, pero al principio cuando uno escribe los libros, estos libros aparentemente fueron escritos por orden de el emperador Constantino. Entonces aparentemente él ordenó 50 copias. Puede ser, cabe la posibilidad que las primeras copias iban bien copiaditas, bien perfectas. Pero al final el asunto se complicó y como no se podían lograr las 50, entonces aparentemente puede decirnos el texto, es una interpretación de lo que estamos viendo, puede decirnos que las últimas copias se hicieron orales, porque entonces alguien iba dictando y iban escribiendo hasta 10 en un solo momento. Eso podría ser una posibilidad de salir del apuro. Comenzamos con los textos. Tini, lo buscamos en el diccionario. Tini viene de tis, ¿verdad? Es un pronombre interrogativo. Tini viene de tis, aquí está tis, ¿verdad? Que es un neutro singular nominativo. Aquí tenemos el resumen, ¿verdad? En este cuadrito, neutro singular nominativo, ¿verdad? Neutro singular dativo, perdón, tini. Aquí lo tenemos. Podría ser femenino, podría ser masculino. Pero ¿por qué es neutro? Porque hace referencia al término palabra, a rimati, que es un sustantivo neutro. Entonces, este está refiriéndose a con qué palabra comparare. Y alguien dice, y no podrá ser dicho, puede ser también, y lo hacemos masculino. ¿Con qué dicho comparare a esta generación? Que también se usaba mucho. Palabra o dicho, cualquiera de las dos, rema o logos. Pasamos rimati, que es el que yo creo que va ahí. ¿Con qué palabra? Es un sustantivo que viene de rima y el rimati lo encontramos acá. ¿Con qué palabra? Pasamos omioso. Bueno, el de, me lo salté. El de, pues, es una conjunción coordinada continuativa, ¿verdad? Como aquí lo ponemos en el resumen, más con qué palabra, omioso, ahora sí estamos en omioso, viene de omio, o omio, que es un verbo, como dice el diccionario, auristo, tiempo auristo, modo subjuntivo, voz activa, primera singular. Entonces sería esta. Por eso se dice comparare, ¿verdad? Yo comparare, tú comparares, etcétera. A eso se refiere. Entonces ahí está el comparare, que es un subjuntivo, un auristo subjuntivo activo. Comparare. Tin, genean, buscamos genean porque tin sabemos que es el artículo, es de genea o genia. Aquí lo tenemos.
y nos dice el diccionario que es un sustantivo femenino singular acusativo. Tingenean, lo sabemos también por el artículo, a la generación. Se le agrega la preposición a los acusativos, a la generación. Pasamos y aparece taftin. Taftin lo buscamos en el diccionario. Viene de utos, es un pronombre demostrativo femenino singular acusativo. Femenino singular acusativo. Taftin, este que tenemos acá. Ahí usted verá a ver cómo hace grande la pantalla. Taftin es en este caso, el pronombre demostrativo utilizado. Pronombre demostrativo a esta. ¿Y por qué es femenino? Porque se está haciendo referencia a la generación que es femenino. Entonces, por eso se usó, el autor sagrado utiliza taftin, ¿verdad? Para que concuerde con el sustantivo que está representando. A esta generación. Omía viene de homios, que es un adjetivo femenino singular nominativo. Homios, en este caso, homios, ¿verdad?, que viene de homía, es un femenino singular nominativo. Comparable, entonces, ese comparable, ¿quién es? Es la generación. Comparable es la generación. La generación es comparable, que viene más adelante, ¿verdad? La generación esta, ¿verdad? La generación esta. Tingenean esta. Comparable es esta generación. Entonces tenemos que omía es este. Femenino singular nominativo. La generación comparable. Luego viene estin, que viene del verbo imi. El verbo en presente, indicativo, activo, tercera singular. Presente, indicativo, activo, tercera singular. Estin, que viene con acento gráfico. Es. Comparable es. Comparable es. Bueno, ¿quién es comparable? Bueno, la generación esta. La generación esta, que viene omitido, pero sabemos que es el mismo que viene aquí, ¿verdad? Que se refiere a la misma. Nada más que este comparable responde a esto. Comparable es ¿quién? Esta generación. Entonces, el que se está tomando es genea, que es un sustantivo femenino y que vendría en femenino singular nominativo. ¿Verdad? Y podríamos agregarlo con todo y con esta también, que ya la vamos a ver, que es esta, afti. Esto está omitido, ¿verdad? El pronombre, ellos lo hacen como nosotros, es el mismo procedimiento. Nosotros omitimos muchas veces, se parece a, y ya sabemos a quién, entonces omitimos el sustantivo. Utos, entonces femenino singular nominativo, por eso esta está omitido. Afti, aquí está el resumen, ¿verdad? Porque está hablando de la generación, como lo dijimos. Ahora luego dice, es pedís. Pedís viene de pedión, que es criatura. Es un sustantivo neutro plural dativo. Traemos pedión, el paradigma pedión, en neutro plural dativo. Neutro plural dativo. ¿Verdad? Entonces, es la generación esta con criaturas. Recordemos que aquí se le pueden agregar diferentes preposiciones. Con, por, para, en, etc. Yo voy a usar la con. Con criaturas. Con criaturas, porque es plural. Es criatura. Con criaturas. Luego viene catimenis. Catimenis es de cátima o cátime, perdón. Aquí está el resumen. Cátime es un participio
y es un participio cátime, ¿verdad? Significa sentar. Cátime es un presente medio, por lo tanto traemos el presente medio, y es neutro plural dativo. Neutro plural dativo, catimeno. Aquí está. Perdón, plural, neutro plural dativo. Bien. ¿Quiénes son catimenis? Estando, sentados o sentándose. Sentándose, aquí está, sentándose. Son niños que se están sentando, sentándose. Y como pedís en neutro plural dativo, este participio es neutro plural dativo, ¿verdad? Tienen que concordar en género, número y caso. ¿Quiénes son los sentándose? Las criaturas. Entonces, esto y esto van a concordar en género, número y caso. Luego sigue en, que es una preposición, lo sabemos. En esto, en tesagores, esto es una sola cosa porque esta es la preposición de agores, que de una vez escoge que es la preposición en las ágoras. Y vamos a buscar ágoras, que es este término que viene en el Nuevo Testamento. Agores, que es un sustantivo femenino plural dativo. Aquí está agora. Y agores está aquí. Lleva una preposición, ya el autor sagrado la escogió, en, ¿verdad? En las ágoras. Ahí está, en las ágoras. Luego sigue a. Esta a viene de os, es un pronombre relativo. No se me pase. Un poco afectado las glándulas. Cualquiera que quien. Ese quienes se refiere a las criaturas sentándose en las ágoras, ¿verdad? Entonces, quienes, se va a escoger quienes. ¿Por qué? Porque es plural, ¿verdad? Quienes es plural, entonces vamos a ver neutro plural nominativo. Quienes, ahí está, quienes, la referencia es a las criaturas que se están sentando. Quienes, vea que el participio neutro plural nominativo, quienes son estas criaturas, va a coincidir con el participio que sigue. Vea que los dos son neutro plural nominativo, porque esas son las criaturas en neutro plural nominativo. ¿Quién es? Prosfonunta. Prosfonunta viene de prosfoneo, que es proconvocar, ¿verdad? En infinitivo. Es un participio que en este caso es neutro plural nominativo para que coincida con el pronombre relativo, que el antecedente son las criaturas, que vienen en neutro plural nominativo. Neutro plural nominativo. Prosfonunta, ¿verdad? Igual que perdón, este no era este. Mucha loquera, ¿verdad? Prosfonunta, estos dos van a concordar en género, número y caso, ¿verdad? Como si fuera un adjetivo. Prosfonunta tis eteris, ¿verdad? Tis eteris, este tis. Y pongamos mucho cuidado aquí, porque resulta que viene tis eteris. Pero ¿qué es eteris? Es un pronombre demostrativo. Otras. ¿Cuál es el antecedente de ese pronombre demostrativo? Pedís, que tiene que venir. Si tis en neutro plural dativo y eteris en neutro plural dativo, el sustantivo tiene que ser neutro plural dativo, que es pedís, que viene de pedión,
y que va a venir en neutro plural dativo. ¿Verdad? Y viene el artículo que usted lo ve aquí. Tis. A las, digamos así, a las criaturas otras o a las otras criaturas. Entonces, eso viene omitido. Falta heteris. Heteris, lo buscamos en el diccionario, viene de heteros. Es un pronombre demostrativo que va a ser, en este caso, neutro plural dativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que concordar en género, número y caso con el sustantivo omitido, que a la vez sabemos que es neutro plural dativo, ¿verdad? Porque de eso está hablando el tema, neutro plural dativo. Por eso no es masculino. Y dice, en español se ordenaría primero el artículo, luego el pronombre demostrativo, de último el sustantivo para ajustarlo a nuestra manera de hablar. Eso es aplicar la sintaxis a las otras criaturas. Que traduce literalmente a las criaturas otras, a las otras criaturas. Que el Señor me lo bendiga ricamente y si el Señor lo permite, nos vemos en otro versículo.